Así es, el doctor, experto constitucionalista, no penalista, así es. ¿Cómo está, doctor? Mire, Bien, hace unos días se viene hablando de un señor que fue juez en Argentina, Eugenio Zaffaroni, juez argentino en el caso Tirabochi, que este señor a un violador de una niña, creo que de 2 años, algo así, lo dejó o le bajó la pena porque simplemente la niña no había perdido la virginidad, sino que había hecho el sexo oral a la criatura. Y por ahí se inventó una serie de cosas y logró bajarle a 3 años de pena, de 6 era originalmente, me parece algo así. En todo caso, el 50% de la pena. Ahora lo han traído a este tipo, o a este juez, o a este abogado, qué sé yo, ahora abogado debe ser. También participó en un seminario internacional de casos sobornos para para declarar angelitos a todos los que están involucrados en los sobornos aquí en el Ecuador. ¿Qué comentario le merece eso, doctor Ollarte? bueno, mire, las sentencias judiciales, cuando son adversas en este caso, al condenado, no le genera ninguna clase de satisfacción y lo que se produce a veces en Ecuador, ve al común de los mortales, ¿qué hace cuando tiene un fallo adverso? Lo impugna. Para eso está la acción extraordinaria de protección o, en el caso penal también, el recurso de revisión. Pero se tiene que crear en la población, también cuando se trata de casos de componente político, de un sustrato de que el fallo tiene una finalidad diversa a la mera apreciación de los hechos y de la leal aplicación e interpretación de la ley respecto de los hechos probados de ese caso, sino de que este tiene un componente de persecución política. Eso además les gusta mucho a nuestros políticos. No, Correa no es el primero quien lo hace, tampoco lamentablemente será el último. Entonces las decisiones judiciales sirven para proclamar persecuciones políticas que luego dan réditos políticos. Y para eso han escogido a un par de personajes, uno ya muy desgastado, pues el señor Baltasar Garzón, que naturalmente hizo sus pinitos de fama mundial, aupado por la tradicional izquierda y su estupenda propaganda. No hay que negar que la izquierda tiene una propaganda que es espectacular y que puede elevar a los altares hasta gente descalificada como el prevaricador Baltasar Garzón. Una persona que se dedicó lisa y llanamente a hacer fama con la persecución al ex jefe del Estado chileno Augusto Pinochet, violando las reglas de la competencia. Y claro, usted sabe que a la gente de izquierda estas son cosas que no tienen mayor importancia salvo cuando les pican a ellos, ¿no? Cuando es contra el otro, ciertamente le aplaudían. Aquí lo traía mucho al Ecuador a que nos hable cómo se había tirado la ley para hacer la persecución en el caso Pinochet, que fue el que finalmente le dio fama mundial. Mientras que en el caso español tenía serios problemas con el caso Gürtel, escuchas telefónicas. Este señor se atrevió, este pobre imbécil, ¿cómo es? A hacer escuchas telefónicas de los abogados defensores del caso que él llevaba a cabo, así nomás, un impresentable de primera división. Y bueno, esta persona que ya ha hecho fama y que lo aplauden, es defensor de Nicolás Maduro, de Alex Saab, de toda esa caterva de gente que, bueno, muy del gusto y color, pues, de este señor, llamémoslo así, señor le queda grande. Y luego ahora también a don Eugenio Raúl Zaffaroni, un hombre que escribe unos libros muy interesantes del enemigo del derecho penal y otras cuestiones más, y que tiene su fama como penalista, y que eso hizo que llegara a la Corte Suprema Argentina, convirtiéndose en Argentina en lo que se conoce como juez militante, es decir, mi ideología política está sobre la ley, mi ideología política está sobre la Constitución, mi ideología política y mi posición política está sobre el derecho. Y además le han traído muchas críticas respecto de la forma como, porque no hay que negar, pues Eugenio Raúl Zaffaroni es un tipo inteligente, es un tipo formado. Ahora, cuando uno es inteligente y cuando uno tiene formación y desvía esa formación a fines
que no son los que persigue el derecho, con la finalidad de beneficiar derechamente a ciertos procesados. Bueno, ya sabemos cuál es el resultado, y el señor Zaffaroni estuvo sus 9 años en la Corte Suprema Argentina y luego se retiró para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos siguió siendo pues ¿cómo le diríamos? Cachiporrero de la izquierda iberoamericana. A mí la Corte Interamericana de los fallos que leo no me parece una corte buena, ni mucho menos. Es una corte en la cual el tema de derechos humanos está absolutamente apropiada por parte de estas ideas progres, es decir, estos zurdos de caviar, ¿no? De cafetín, en el que los derechos humanos hoy día, ¿qué son? El aborto, el matrimonio homosexual y pare de contar y el resto que se muera, ¿no? Bueno, en esa corte, en donde se habló, por ejemplo, de temas como la reelección presidencial, ver el voto salvado de Zaffaroni, es ver un alegato de parte bestial, es decir, básicamente dirigido a que siga este proceso reeleccionista ad infinitum de los señores del socialismo del siglo XXI. Y el tema de Emilio Palacio, donde su voto salvado es cualquier cosa menos un voto salvado, sino un alegato en favor de Correa, Glass y cosas que no tienen nada que ver con el caso. En eso lamentablemente se ha transformado Zaffaroni y les han llevado a que dé unas charlas allá en la ciudad de Guayaquil para sacarle la mugre a un fallo que también es harto malo, pues que es el caso de temas sobornos o arroz verde, como le llamábamos originalmente, en el cual Correa fue condenado por autoría mediata, por instigación, hablando del famoso influjo psíquico. Es un fallo bastante malo porque cuando usted ve lo del influjo psíquico habla de 2 líneas del influjo psíquico. Esto es el influjo psíquico, hablando de que hay influjo psíquico. Bueno, es un fallo lamentable también. Yo esos fallos a mí siempre me han parecido sospechosos porque hace esas cosas, ¿no? Bueno, y con eso, visto además que tenemos un presidente de la República tibio, indeciso, el correísmo va a sacar sus réditos políticos y ellos saben para dónde van con este tema. Ahora, doctor Ollarte, estamos conversando con el doctor Rafael Ollarte, experto constitucionalista. 14 minutos para las 8 de la mañana, 14 para las 8. Cuando hay abogados de esta naturaleza, ellos deben de cobrar unos honorarios muy elevados. ¿Paga la Internacional Socialista esto o la Internacional Comunista o quién paga? A ver, yo no voy a criticar el cobro de honorarios porque yo cobro honorarios, tampoco voy a empezar a estar bien, los abogados cobramos 2 honorarios porque con eso mantenemos el ejercicio de la profesión, hay que pagarle a la gente que trabaja con uno, la infraestructura, todo eso cuesta. Entonces yo no voy a criticar el cobro de honorarios, está bien. Ahora, claro, usted me dirá, pero ¿quién te paga? ¿Y cómo te paga? ¿Y de dónde te paga? Lógico. Porque, a ver, no nos engañemos, traerle a un abogado de España, como es el señor Garzón, no ha de haber venido en clase económica, no ha de haber estado en cualquier sitio, lo mismo que Zaffaroni. Bueno, eso tiene sus costos. Yo siempre me he preguntado, cuando uno ve estos temas de la UAFE, del SRI, todas estas cosas, que se dedican mucho a fijarse en el común de los mortales, en el gallo que siempre paga impuestos. Siempre usted paga impuestos, usted está fregado. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo la UAFE y el mismo SRI se hacen de la vista gorda en estos casos? Porque usted tiene que justificar también los pagos que hace. Es decir, yo puedo contratarle a un abogado o a un gran médico y pagarle 100, 200 mil dólares, pero ¿cómo justifico yo ese pago? ¿De dónde está sacando el dinero? No tenemos mucho cuidado con el tema del lavado de activos y otro tipo de cosas. Cuando usted le depositan en su cuenta, cuando usted hace una adquisición más o menos interesante, generalmente le están pidiendo que justifique los ingresos, que justifique de dónde sale el dinero para hacer tales o cuales pagos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso ahora todo dentro del sistema financiero. Y a mí siempre me ha sorprendido que esta gente los políticos en el Ecuador se enriquecen de un día para otro y los reelegimos. Eso ya es culpa nuestra, ¿no? Y uno no sabe, uno dice, pero perdón, esta persona gana 3, 4, 5 mil dólares. Claro, yo entiendo que para el común del ciudadano ecuatoriano 5 mil dólares es muchísimo dinero, por supuesto que sí. Pero si usted me dice que 5 mil dólares son 60 mil dólares anuales, tú dices, ¿dónde saca una casa, un carro, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso ahora todo dentro del sistema financiero. Y a mí siempre me ha sorprendido que esta gente los políticos en el Ecuador se enriquecen de un día para otro y los reelegimos. Eso ya es culpa nuestra, ¿no? Y uno no sabe, uno dice, pero perdón, esta persona gana 3, 4, 5 mil dólares. Claro, yo entiendo que para el común del ciudadano 4 millones son 60 mil dólares anuales. Tú dices, ¿dónde saca una casa,
carro de tales características, viajes, ¿cómo hace para sostener ese tren de vida? Yo no entiendo cómo hace el señor Correa para vivir en Bélgica, darse no solamente los lujos que se da con una guardia personal que es costosa, el nivel de vida en Europa no es barato, y encima se dan el lujo de traerle a estos personajes, no sé de dónde sale el dinero. ¿De dónde? Bueno, esa será una pregunta que no tiene respuesta. Es una gran verdad. Dios quiera que el pueblo se dé cuenta definitivamente. Pero usted ve que la traída de este abogado... De nada se da. ¿Usted cree, doctor Royarte, que la traída de este abogado Zaffaroni tiende a dejar a todos como angelitos y a que participe como candidato a la presidencia de la República Glass en las próximas elecciones? En las elecciones que se vienen después de las seccionales, ¿no? A ver, lo que pasa es que el señor Glass, por la clase de condena que tiene, no solamente que se suspenden sus derechos políticos mientras cumple la condena, sino que cumplía la condena, esos derechos están perdidos en primer lugar por la reforma del artículo 233 de la Constitución, y también al ser una condena por cohecho, eso implica inhabilitación perpetua, según el artículo 113, número 1 de la Constitución ecuatoriana. Entonces, el señor Glass tiene una inhabilitación ya en ese caso. La única forma que tendría el señor Glass para salvar esto es que a través de un recurso de revisión, la sentencia condenatoria sea anulada. Pero ojo, no nos sorprendamos, ¿eh? No nos sorprendamos que el día de mañana, ¡ups! ¡Oh, sorpresa! Una nulidad por ahí, porque las cosas no se hacen bien en el Ecuador. Uno no entiende cómo en casos importantes las cosas se hacen medio mal, con prueba ilícita, cosas por el estilo, uno no entiende, o con argumentos que no son satisfactorios y hasta deleznables. Entonces uno dice, y bueno, a veces en esos procesos usted lo que ve metidos dentro de los procesos son bombas de relojería. Claro, está muy linda la condena y luego de no sé cuántos años, porque el señor Glass ya le va a pues en determinado momento cumplir las condenas, salir libre, y el día de mañana, a través de un recurso de revisión, anular esas condenas y poder ser candidato. Ahora, también digamos otra cosa, Glass es un mal candidato, es decir, Glass siempre fue un mal candidato, tan mal candidato que ni siquiera Correa le pudo proponer la presidencia de la República en el 2017, le tuvieron que poner a cuestas, ¿no? Y cargando piedras al señor Lenín Moreno, porque Glass como candidato perdía la elección. Tampoco verá que dividamos las cositas, ¿no? Para ganar en política usted también tiene que tener ciertas características. Ahora, quién sabe, porque también hay gente en el mundo que ha ganado elecciones no solo sin carisma o sin gracia, sino gente de las características de Glass, por ejemplo, el señor Fernández en Argentina. Entonces, no. Uno en el Ecuador nunca sabe, en Iberoamérica en general, y en el Ecuador en particular, cuál es el comportamiento del electorado. Acá, lo que sí sabemos es que la proclamación de soy víctima y traerme gente que me diga, y más víctima todavía, me sirve, y el día de mañana, yo no dudo, pues, del correísmo. Ya veremos. Y esto es culpa del señor, y se lo digo sin ninguna paje, del incompetente que tengo aquí a 6 kilómetros de distancia, ¿ya? Que le está entregando el país al correísmo a todo ritmo, con su actuación indecisa, con su carácter pusilánime, con actuaciones tibias. Bueno, entonces, ciertamente, la gente, al final, por castigar al político, se castiga a sí misma y no se da cuenta. O se hace la que no se da cuenta, porque los ecuatorianos también, para hacernos los tontos, de largo, ¿no? De largo. Ok, mi querido doctor, agradeciéndoles, pero antes de despedirles, que se despida, 8 minutos para las 8. ¿Contento con el triunfo del Aucas? No, mire, fíjese que yo soy barcelonista, yo ya soy viejo ya. Soy barcelonista cuando en Quito no había barcelonistas, por si acaso, y a mí siempre en el colegio me decían que cómo así yo era quiteño y barcelonista, yo era barcelonista. Iba al estadio, generalmente la barra de Barcelona venía de Guayaquil, se ponían ahí en la tribuna, yo estaba en la general o la preferencia. Los barcelonistas quiteños nacen en 1990. Ahí nace el barcelonismo quiteño con esa final de la Copa Libertadores, cosa que no pudo hacer la Liga. Siendo campeón de la Libertadores, tenía esa hinchada, ¿no? Quito era un bastión anti-barcelonista, ahora Barcelona es la segunda hinchada. Ahora, debo decirlo, obviamente yo ayer quería que Barcelona sea campeón, no
me gustó la forma de patear del Quito Díaz, pero debo entender, y eso también para el señor Alfaro Moreno, que si te desarmas del equipo a medio torneo, bien difícil, es decir, nosotros la veíamos viendo muy difícil, incluso ganó Barcelona la primera etapa, también con muchas complicaciones. Recuerda el último partido contra Cumbayá, ahí Barcelona logra inscribir su nombre en la final, pero de la forma como venía jugando y como jugó toda la segunda etapa, uno decía, contra el que juegue Barcelona pierde. Ahora, sí jugó bien las finales, porque tampoco es que el Aucas es el gran equipo. Al Aucas también le va a pasar. No, yo le he visto festejos acá por si acaso. El Aucas no es el Barcelona, no. Tal vez en el sur de Quito yo no me he ido. Pero al Aucas, ojalá que no le pase lo que estoy viendo que le va a ocurrir. Un equipo que va a quedar absolutamente desarmado para la Copa Libertadores. Yo espero que Barcelona se rearme. Barcelona tiene un buen arquero que es Javier Burray. El problema es los demás. ¿Qué pasa con JJ, el tanque de gas y Fuentes? ¿Qué pasa con Fidel, la Tristeza Martínez? ¿Qué está pasando con el mismo Quito o con nuestro caballo loco Adonis Preciado, que corre una bestia, pero que para hacer un centro lo hace para cualquier parte? Veamos cómo nos va, porque viene una Copa Libertadores que para el barcelonismo es importante. Recuerde que los barcelonistas siempre tenemos una deuda con nosotros mismos que es internacional, ¿no? Doctor, ¿cómo está el tema en el aspecto profesional? ¿Hay clientes o no? Porque chamba para comentarista deportivo puede haber. No, sí está bien el trabajo en eso. En eso acá no nos quejamos. Pero usted sabe que les pasa. Oiga, doctor Ollarte, como el Chavo del Ocho, ¿cómo dice que le dijo a Cifuente? Tanque de gas. JJ, el tanque de gas y Fuentes. Oiga, qué pesado que es el hombre. Usted es cruel, doctora. Basta que llegue. Cuando no están en el Barcelona, meten el gol, aunque sea de nalga, pero llegan acá y te olvidas de todo. Bueno, esperemos. No sé cómo se va a recomponer esta cosa, porque ahora tenemos Mundial, pero el otro domingo no estar sufriendo con la delantera que tenemos. Espero que los barcelonistas también entendamos de que los que jugaron bien en Barcelona no es que vas a volver. Cuando llegan a Barcelona como que se aburguesan, ¿no? Y hay ejemplos al canto. Roberto Latuca Ordóñez, Carlos Garcés, Mastriani metían goles, como usted dice, hasta de nalga, y llegaron a Barcelona y no le metían goles ni al arco iris. Pero bueno, a ver, también veamos otra cosa, queda muy poco tiempo, la Libertadores comienza en febrero, afortunadamente Barcelona va a fase de grupos. No sé cómo vamos a hacer para recomponer esto, ni cuál es la voluntad de recomponer esto, ni las posibilidades. Pero también ocurre el otro, también nos ha pasado. Cierto es que el equipo se desarmó a mitad de temporada, pero si tienes a alguien que juega bien en el Barcelona, ¿cómo es este jugador Martínez que se nos fue? Y también tienes otro de los cuales cualquier club brasileño, más dominitos nomás, porque el América Mineiro tampoco es que la gran cosa. América Mineiro no va a la Libertadores del próximo año. Y solo te sonríen, y claro, con el sueldo que te plantan, tú ya no quieres jugar en Barcelona. Bueno, eso es otra cosa complicada. Es decir, tal vez estos jugadores los nuevos que vengan, relucir en la Copa Libertadores, como nos ha pasado en el 2017 o en el 2021, y luego ya quieres irte porque te pagan 4 o 5 veces más en otra parte, ¿no? Y eso que los sueldos en Barcelona y desarmas no son malos. El equipo, nos está pasando mucho. Claro, y eso que los sueldos en Barcelona no son malos, mi querido doctor. Pero no podemos comparar con Brasil. Claro, Brasil obvio. ¿no? Eso para... O sea, que Barcelona te haga la gracia que hizo... ¿Cuándo se candidatiza? Sí. Doctor, usted es socio de Barcelona, candidatícese a la presidencia. Vea, sería bonito tenerle a un quiteño al frente del Barcelona. Vea, con que tengamos un barcelonista frente a Barcelona Ok, doctor, un poco malo el internet donde está usted. Ok, le agradecemos infinitamente al doctor Rafael Ollarte. Ahora hablando de deportes y también de constitución, mi querido doctor. Ok, doctor, muchas gracias. Simpático el doctor Rafael Ollarte, siempre se lo ve fuerte, duro, pero ahora hablando de deportes cambia. Ocurrido. En poco tiempo disparó munición gruesa de algunos detalles. ¿Cómo fue que le dijo al que está a 6 kilómetros, al Neto? Qué barbaridad. No me acuerdo. Ya tampoco.